Hola a todos amantes del campo, bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. La plaza del pueblo, antaño un hervidero de saludos y recados, se había transfigurado en un escenario de puro pánico. El aire, antes vibrante con el murmullo de las conversaciones, se llenó ahora de un silencio tenso, aterrador, roto solo por el resoplar furioso de Diamante, el toro. No era una joya, sino una bestia de ébano puro, su lomo una colina de músculo tenso, sus cuernos dagas pulidas al sol, que brillaban con una amenaza implacable. Era la viva encarnación del poder de don Ramiro, un millonario que poseía casi todo lo que la vista alcanzaba, tierras, casas y, lo más opresivo, las deudas que ahogaban a la gente. La plaza se había convertido en un tablero de ajedrez, y los aldeanos, meras piezas asustadas, corrían y tropezaban, volcando sus puestos de frutas y verduras, las madres aferrando a sus hijos mientras se encerraban en las tiendas, el sonido de los cerrojos echándose resonando como una condena. Desde la penumbra de un soportal, Mateo, con el cuerpo encorvado pero la mirada encendida, observaba el caos. En su estómago, el miedo se revolvía, frío y viscoso, mezclado con un rencor amargo que ardía con la lentitud de un rescoldo. Aquel fuego no era nuevo. Se había encendido hacía apenas una semana cuando don Ramiro, con su crueldad habitual, le arrebató su pequeña parcela de maíz, la única herencia de su padre, una deuda insignificante, un pretexto para despojarlo de lo poco que tenía, dejándolo a él y a su hija Elena en la miseria más absoluta. La escena frente a él era una bofetada más, una humillación pública que don Ramiro, desde el balcón de su casona, saboreaba con una sonrisa complacida, un espectáculo diseñado para recordar a todos quién ostentaba el verdadero poder en esas tierras. Mientras Diamante se pavoneaba, rascando el suelo con sus pezuñas, un recuerdo lejano, como un espejismo en el desierto de su desesperación, inundó la mente de Mateo. La imagen de su abuelo, un hombre recio, de manos curtidas por el sol y la cuerda, pero con una mirada vivaz y sabia. Un torero de pueblo, no de luces y fama, sino de los que se jugaban la vida por el respeto de su gente. Fragmentos de sabiduría ancestral flotaban en el aire, consejos que de niño no había comprendido del todo. El toro no embiste al hombre, Mateo, embiste al engaño. La fuerza del animal es su propia trampa. No luches contra su furia, úsala a tu favor. La calma es tu mejor arma. En ese momento, esas palabras resonaban como un eco imposible, una melodía lejana en su realidad de campesino sin tierra, un hombre quebrado por el peso de su desgracia. La voz de Hércules, el capataz de don Ramiro, rompió el silencio con una carcajada burlona. Era un hombretón de brazos gruesos como jamones y una lealtad ciega a su patrón, su figura imponente contrastando con el miedo palpable de la multitud. «¡Vamos, valientes! ¿No hay un solo hombre en este pueblo?», gritaba, su voz resonando en la plaza. Don Ramiro ofrece una recompensa, 50 monedas de plata para el que tenga las agallas de meter a Diamante en su corral. La cifra, una ofensa velada, era una burla más. El collar del perro de don Ramiro valía más, aunque eso. La gente se miraba entre sí, la humillación grabada en sus rostros. Hércules, consciente de su efecto, se regocijaba en su risa, mofándose de la cobardía que creía ver en sus ojos. La sangre de Mateo subió a su cabeza. 50 monedas, sí, una miseria, una afrenta. Pero en su mente, aquella cifra se transfiguró. Dejó de ser una moneda de burla para convertirse en la imagen pálida de su hija, Elena,
la tos seca que la sacudía en la noche. El médico había sido claro, necesitaba un remedio, un jarabe caro de la ciudad, un jarabe que costaba exactamente 50 monedas de plata. La casualidad, cruel y macabra, parecía un chiste del destino. La decisión se fraguó en su interior, frágil como el cristal, pero a la vez inquebrantable. Lo haría, no por orgullo, no para demostrar nada a nadie, sino por Helena, su pequeña. La fuerza de su amor por ella era un torbellino que arrasaba con el miedo y la impotencia. El primer impulso de Mateo lo llevó, con el corazón martilleándole en el pecho, a la puerta de Antonio, el sastre. Sabía que allí, en el fondo de un baúl polvoriento, se guardaba un viejo capote de torero, una reliquia de un familiar lejano, descolorida por el tiempo y el uso. Llamó con urgencia, la voz apenas un susurro desesperado. «Por favor, Antonio, préstamelo solo un rato, sabes que te lo devolveré». La rendija de la puerta se abrió lentamente, revelando los ojos asustados de Antonio. «¿Estás loco, Mateo? ¿Quieres que don Ramiro me eche del pueblo? Él sabe que el toro es suyo. Si te pasa algo con mi capote, estoy perdido. Lo siento, amigo, pero mi familia come primero». Y con esa frase, la puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Mateo solo en el umbral, con el puño apretado, sintiendo la impotencia como un nudo ahogándole la garganta. Nadie se arriesgaría por él. Con el alma desgarrada por la negativa, Mateo regresó a su humilde choza de adobe, un refugio precario al final de la calle. La luz del atardecer apenas se colaba por las rendijas, proyectando sombras alargadas y fantasmas silenciosos en el interior. Allí, en su catre, Helena dormía, ajena al drama que se tejía a su alrededor. Su respiración entrecortada, una melodía de angustia para el oído de su padre. A su lado, sobre una silla de madera raída, yacía una manta vieja, áspera al tacto, su único abrigo en las noches más frías. Era todo lo que poseía. La cogió, sintiendo el peso ligero de la lana en sus manos, pero para él, en aquel momento, se sentía como el escudo más pesado del mundo, un emblema de su amor y su desesperación. Volvió a la plaza, el sol del atardecer golpeando su rostro, tiñendo el polvo de un naranja sangriento. El miedo, una bestia viva, rugía dentro de él, casi tan real como el toro que se erguía ante sus ojos. Diamante, al percibir su acercamiento, pareció sentir el desafío en el aire. Dejó de rascar el suelo, levantó su enorme cabeza y sus ojos negros se fijaron en Mateo, una mirada penetrante que buscaba reafirmar su dominio absoluto. El toro giró sobre sí mismo, un vendaval de furia ciega, y embistió una carreta de naranjas abandonada por un vendedor, la madera estallando en 1000 pedazos, las frutas rodando por el suelo como cabezas decapitadas, un estruendo brutal que hizo temblar las rodillas de Mateo. Tragó saliva, ya no había vuelta atrás. Se adentró en la plaza, un hombre solo con una manta raída, el centro de un circo cruel. Podía oír los murmullos de la gente escondida, las risas estridentes de Hércules y el latido, desbocado de su propio corazón, un tambor de guerra en sus oídos. Se sentía desnudo, ridículo, un campesino insignificante frente a un monstruo de músculo y furia. «¡Miren al valiente!», gritó Hércules, la burla empapando cada palabra. «Va a arropar al torito para que no coja frío». Mateo lo ignoró. Sus ojos solo tenían espacio para Diamante. Cerró los ojos por un instante y la voz de su abuelo resonó en su memoria. «La calma, Mateo, la calma». Respiró hondo, un aliento que buscaba el centro de su ser, y se enfrentó al toro, inmóvil. Era un duelo de voluntades, un desafío ancestral. Mateo sabía que el primer movimiento sería crucial, el que dictaría el ritmo de su propia danza con la muerte. Tenía que ser él quien tomara el control del terreno. Avanzó un paso, luego otro, la manta sostenida frente a él, no con la técnica pulcra de un torero profesional,
sino con la espontaneidad y la inocencia que recordaba de su abuelo, jugando con los becerros en el corral de su casa. Un recuerdo vago, infantil, pero era lo único a lo que podía aferrarse en ese abismo de incertidumbre. Y entonces, Diamante embistió. Fue un torbellino de pezuñas y una mancha negra que crecía a una velocidad imposible, el mundo entero reduciéndose a ese estruendo ensordecedor, a la inminencia del impacto. El tiempo se estiró, se hizo denso como la miel en un día frío. Mateo, movido por un instinto primario que no sabía que poseía, giró sobre sus talones. La manta raída, un espectro de lana áspera, se llevó la furia ciega del animal. El cuerno de Diamante rasgó la tela vieja con un sonido seco, un lamento de hilo y fibra, pero no tocó la carne de Mateo. Un vendaval de fuerza bruta pasó a su lado, arrastrando consigo el olor acre del polvo y el sudor del toro. Un murmullo de sorpresa, como el batir de alas de un pájaro asustado, recorrió a los espectadores ocultos. Hércules, la risa congelada en sus labios, dejó de mofarse. Mateo se recompuso, el aliento jadeante, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Lo había logrado. Había sobrevivido a la primera embestida, pero la confianza, lo sabía, era un lujo que no podía permitirse. Diamante, con la furia renovada por la afrenta del engaño, ya se había dado la vuelta. Sus ojos negros, ahora inyectados en sangre, se fijaron de nuevo en Mateo, una promesa de venganza silenciosa. La segunda embestida fue más rápida, más astuta, un rayo negro buscando su blanco. Mateo intentó replicar el movimiento, la memoria de su abuelo guiando sus pies, pero sus piernas, poco acostumbradas a esos giros vertiginosos, se enredaron en un instante de torpeza fatal. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una de las piedras sueltas del empedrado de la plaza, una de esas trampas cotidianas que todos conocían y esquivaban con una rutina inconsciente, se cruzó en su camino un destino cruel. Su tobillo se dobló con un crujido sordo y Mateo cayó aparatosamente de espaldas con un golpe seco que le sacó todo el aire de los pulmones. El mundo se detuvo, el tiempo se suspendió en un hilo fino y frágil. Quedó tendido en el suelo, indefenso, a escasos metros de la bestia. Diamante frenó en seco, levantando una nube de polvo que lo envolvió en una mortaja terrosa. Bajó su enorme cabeza y Mateo, con los ojos dilatados por el terror, pudo verse reflejado en los orbes negros y profundos del animal. Una imagen distorsionada de su propia desesperación. Sintió el aliento caliente del toro en su rostro, el olor a hierba seca y a tierra en su hocico. El animal resopló, preparándose para el golpe final, para clavar sus astas en el cuerpo inerte, para consumar su venganza. En ese segundo eterno, la vida de Mateo no pasó como una sucesión de logros y fracasos, sino como un relámpago de arrepentimiento. Vio el rostro de su esposa, fallecida años atrás, y la promesa que le había hecho en su lecho de muerte resonó en su mente con una claridad ensordecedora. Cuida de nuestra niña, Mateo. No te pongas en peligro. No me la dejes sola. La culpa lo apuñaló con más fuerza que cualquier cuerno, una estocada helada que le paralizó el alma. ¿Qué estaba haciendo? Arriesgando la vida de su hija por su maldito orgullo, por una deuda humillante que lo había arrastrado a este abismo. El miedo y la desesperación se fundieron en una certeza aplastante. Su fracaso. Iba a morir allí, en mitad de la plaza, como un idiota, dejando a Helena sola en el mundo. Pero justo cuando el toro bajó la cabeza para cornearlo, algo minúsculo y rápido cruzó el aire, un destello casi imperceptible. Fue una pequeña piedra, no más grande que una uña, que impactó con una precisión asombrosa en un punto muy concreto del lomo de Diamante, justo detrás del morrillo. No fue un golpe fuerte, no le causó daño físico, pero fue tan inesperado, tan certero,
que el animal se sacudió por puro instinto, como si una mosca molesta lo hubiera picado en un punto vital. Levantó la cabeza, confundido, desviando su atención del hombre caído por un solo bendito segundo. Ese segundo fue suficiente. Mateo, impulsado por una descarga de adrenalina pura, rodó sobre sí mismo y se puso en pie de un salto, su corazón martilleando, pero su mente, de repente, increíblemente clara. Con el corazón aún martilleando en su pecho, Mateo miró instintivamente en la dirección de donde había venido la salvación. En la penumbra de un callejón contiguo, una figura emergió de las sombras. Un hombre viejo, encorvado, vestido con harapos que se fundían con la oscuridad. Era el silencioso, un mendigo que llevaba años vagando por el pueblo, una presencia tan constante y desapercibida que se había convertido en parte del paisaje invisible. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su historia. Simplemente estaba allí. Pero en ese fugaz instante, Mateo no vio a un mendigo. Vio una postura, una forma de estar de pie, una calma inquebrantable en medio del caos que le resultó extrañamente familiar. Y sobre todo, vio el gesto de la mano que había lanzado la piedra. Un movimiento de muñeca, rápido y experto, el mismo gesto que su abuelo usaba para lanzar huesos de aceituna a una lata a 20 pasos de distancia. No hubo tiempo para procesar el torbellino de emociones y preguntas que se arremolinaban en su mente. Diamante, habiendo olvidado la distracción momentánea de la piedra, volvía a la carga, su furia redoblada. Pero algo en Mateo había cambiado. El pánico se había desvanecido, reemplazado por una serenidad helada, una calma que venía de lo más profundo de su ser. De repente, la última lección de su abuelo, la más importante de todas, resonó en su mente con una claridad meridiana. La verdadera valentía, muchacho, no está en la fuerza para enfrentar a la bestia, sino en la inteligencia para entenderla. No es una lucha, es un baile, y tú debes guiarlo. Mateo se plantó firme, sus pies echando raíces en el empedrado. Ya no era un campesino asustado con una manta, era el nieto de un torero. Sostuvo la tela raída con una determinación que desafiaba su apariencia. Y cuando Diamante embistió, esta vez, Mateo no se apartó. En su lugar, ejecutó un movimiento lento, casi elegante, como un bailarín que anticipa el paso de su pareja. Hizo girar la manta alrededor de su cintura, ofreciéndole al toro un blanco perfecto, un engaño irresistible que el animal, cegado por su propia furia, no pudo resistir. Diamante pasó rozándole, su lomo negro surcando el aire donde Mateo había estado un instante antes, un vendaval de carne y furia que se desvanecía. La gente en los balcones y ventanas ahogó un grito de asombro. Aquello no era suerte, aquello era arte, una danza ancestral que renacía bajo el sol de la plaza. Una y otra vez Diamante atacaba, una y otra vez Mateo lo recibía. No con resistencia, sino con fluidez, como el agua que cede pero redirige la corriente. Usaba la propia inercia del toro en su contra, cada embestida, una ola de furia que Mateo esquivaba y redirigía con la suavidad de un junco meciéndose en el río. La manta raída se convirtió en su pareja de baile, dibujando en el aire verónicas y chicuelinas improvisadas, figuras que Mateo no sabía que conocía, pero que su cuerpo ejecutaba con una memoria heredada, una memoria de sangre que fluía por sus venas. No había violencia en sus movimientos, solo una inteligencia y una valentía sobrecogedoras. No buscaba herir al animal, al contrario, lo estaba cuidando, lo estaba llevando. Poco a poco, con cada pase, con cada giro, Mateo fue guiando al toro a través de la plaza. Diamante, frustrado, cansado, confundido por ese hombre que no luchaba pero que tampoco huía, empezó a seguir el engaño de la tela de forma casi hipnótica. Mateo lo condujo paso a paso hacia el corral de don Ramiro.
cuya puerta había quedado abierta en el pánico inicial. Con un último movimiento, un pase de pecho ceñido y perfecto hizo que el toro entrara de cabeza en el callejón que llevaba al corral. Y con un giro rápido, corrió hacia la puerta de la plaza que daba a ese callejón y la cerró de un empujón, usando la propia furia del animal que ahora embestía contra la madera. Se hizo un silencio total, denso, que nadie se atrevía a romper. Diamante estaba encerrado, el peligro había pasado, y el hombre que lo había logrado seguía de pie en mitad de la plaza, solo, con el pecho subiendo y bajando, cubierto de polvo y sudor, sosteniendo en su mano una manta con un agujero. Desde su balcón, don Ramiro no aplaudió. Su rostro, una máscara de furia y humillación, reflejaba la derrota. Su toro, millonario, diamante, símbolo de su poder inquebrantable, había sido vencido. No por un torero famoso, ni por un hombre de su talla, sino por el campesino más pobre del pueblo, el mismo al que le había arrebatado sus tierras, armado únicamente con una manta vieja. Con un gesto de rabia contenida, don Ramiro sacó una bolsa de cuero de su cinturón y, sin decir una palabra, la arrojó con desprecio a la plaza. La bolsa cayó en el polvo a los pies de Mateo, el sonido de las monedas al chocar, el único que rompió el silencio atónito. Mateo miró la bolsa, luego levantó la vista hacia el balcón. Sus miradas se cruzaron por un instante, un duelo silencioso entre el poder y la dignidad. No había triunfo en los ojos de Mateo, solo una calma tranquila, una serenidad que valía más que todas las riquezas de don Ramiro. Se agachó lentamente, recogió la bolsa y, sin contar el dinero, se la guardó en el bolsillo. No era un premio, no era un regalo, era el pago por el remedio de su hija, el pago por una deuda de honor que el destino, o quizás algo más, acababa de saldar. Se dio la vuelta y empezó a caminar, alejándose del centro de la plaza, dejando atrás el espectáculo y la humillación ajena. La gente, que antes se escondía, comenzó a salir de sus escondites, observándolo con una mezcla de admiración y asombro. Hércules, el capataz, había quedado mudo, la boca abierta en un gesto de incredulidad. Pero Mateo no miró a nadie. Sus pasos eran firmes, decididos, cada uno un martillazo contra el orgullo del hombre más rico del pueblo. Mientras cruzaba la plaza, su mirada se desvió un instante hacia el callejón oscuro donde había visto al viejo mendigo. Ya no había nadie. El silencioso se había desvanecido tan misteriosamente como había intervenido. Mateo no se detuvo, siguió caminando, dejando atrás los murmullos, dejando atrás a don Ramiro y su humillación, dejando atrás al toro Diamante. Solo tenía un destino en mente, un solo lugar a donde ir: la farmacia. Su hija Elena lo estaba esperando, y por primera vez en mucho tiempo Mateo sentía que el futuro, aunque incierto, ya no le infundía tanto miedo. La gente, que antes formaba un pasillo de miradas asustadas, ahora lo miraba con una expresión que era una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza, algo que no habían sentido en mucho tiempo. Una anciana, doña Elvira, la que vendía hierbas curativas, se adelantó y le tocó el brazo apenas con la punta de los dedos. «¡Que Dios te bendiga, muchacho!», susurró con la voz temblorosa. Mateo solo asintió, incapaz de formular una palabra, su mente fija en el frasco de medicina, en la tos de su hija. El ruido de la admiración le resultaba ajeno, distante, como el zumbido de las moscas. Pero no todos lo miraban con admiración. A medio camino, Hércules, el capataz, le cerró el paso. Su cara, antes burlona, era ahora una máscara de furia contenida, como un perro guardián al que le han abofeteado delante de su amo. «¿A dónde crees que vas, campesino?», gruñó con la voz grave. «Te crees muy hombre ahora. Tuviste suerte. Eso es todo. Una suerte estúpida». Mateo se detuvo. No levantó la voz.
Miró a los ojos del hombretón y por primera vez no sintió miedo. Sintió una especie de lástima. «Quítate de mi camino, Hércules. Tengo prisa». «¿O si no, qué?», lo retó el capataz hinchando el pecho. «Ese dinero es de don Ramiro. Te lo tiró como se le tira un hueso a un perro. Deberías estar de rodillas agradeciéndole». «El dinero me lo he ganado», respondió Mateo, con la misma calma helada que había descubierto en la plaza. «Y no tengo tiempo para tus tonterías». Intentó rodearlo, pero Hércules lo agarró del brazo. El agarre era fuerte, como un cepo de hierro. «No has entendido nada. Has humillado al patrón y eso aquí se paga muy caro». En ese momento, algo cambió en la multitud. Un murmullo bajo recorrió a la gente, un susurro que se transformó en una corriente subterránea de desafío. Un par de hombres, de los que siempre agachaban la cabeza, dieron un paso al frente. Nadie dijo nada, pero sus miradas ya no eran de miedo, eran de desafío. Hércules sintió esas miradas clavadas en su nuca, miró a su alrededor y se dio cuenta de que por primera vez no era el hombre más temido del lugar. El flacucho con una manta rota, de alguna manera, le había robado el poder. Soltó a Mateo con un empujón lleno de rabia. «Esto no se va a quedar así, te lo juro». Escupió las palabras antes de darse la vuelta y marcharse a grandes zancadas hacia la casona de su patrón, dejando un rastro de furia palpable en el aire. Mateo no le prestó más atención, se ajustó la ropa, sintiendo la tela áspera contra su piel, y siguió su camino directo a la farmacia. El farmacéutico, don Anselmo, un hombrecillo de gafas gruesas que siempre lo había tratado con una displicencia fría, lo vio entrar y se quedó de piedra. Había sido testigo de toda la escena desde su ventana, el asombro y la incredulidad grabados en su rostro. «Buenas tardes, don Anselmo», dijo Mateo, su voz tranquila y firme, y puso la bolsa de cuero sobre el mostrador de madera pulida. El sonido de las monedas al chocar fue claro y rotundo en el silencio de la botica, una melodía inesperada de redención. «Vengo a por el jarabe para la tos, el que me dijo que necesitaba mi hija». Don Anselmo miró la bolsa, luego a Mateo, sus ojos detrás de los gruesos cristales parpadeando con nerviosismo. Se movió con una rapidez inusitada, fue a la trastienda y volvió con una botella oscura llena de un líquido espeso, casi mágico. «Aquí está», dijo con un tono de voz que Mateo nunca le había oído, un tono de respeto teñido de asombro. Son 50 monedas». Mateo abrió la bolsa, sacó las 50 monedas de plata y las puso una a una sobre el mostrador de madera, el brillo metálico contrastando con la austeridad del lugar. El farmacéutico las recogió casi con reverencia, sus dedos temblorosos. «Lo que has hecho hoy, Mateo, nadie lo había hecho. Solo he hecho lo que tenía que hacer por mí», contestó Mateo cogiendo el frasco. Lo sintió frío y pesado en su mano, más que un simple medicamento. Era la vida, la calma, el final de las noches en vela escuchando a Helena toser hasta quedarse sin aliento, el peso tangible de la esperanza. Apretó el frasco con fuerza y salió de la tienda sin decir nada más. El silencio de la calle acogiéndolo de nuevo. El camino a casa fue diferente. La gente ya no solo lo miraba, algunos se atrevían a saludarlo con un gesto de cabeza, un reconocimiento tácito de su valentía. Él respondía de la misma manera, pero su mente trabajaba a toda velocidad, volviendo una y otra vez a la imagen de la piedra, a la figura del mendigo en el callejón, el silencioso. ¿Por qué lo había ayudado? ¿Cómo había logrado esa precisión imposible? Y entonces los recuerdos de su abuelo dejaron de ser frases sueltas y se convirtieron en escenas vívidas. Lo vio en el patio de su casa con un puñado de guijarros. «Mira, Mateo, no se trata de la fuerza del brazo, es la muñeca, un giro seco, un latigazo.
El secreto está en soltar la piedra justo en el último instante, así. Y el guijarro salía disparado sin apenas esfuerzo, golpeando una hoja que se mecía en una rama a una distancia increíble. El gesto era exactamente el mismo gesto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Podía ser. Su abuelo había desaparecido hacía más de 10 años. Se fue un día, con la voz cargada de una tristeza silenciosa, diciendo que ya era una carga y que se iba a buscar su propio final al otro lado de las montañas. Todos lo habían dado por muerto, una sombra desvanecida en el viento. Pero, ¿y si no lo estaba? ¿Y si había vuelto, convertido en una sombra, en un fantasma que vigilaba a su familia desde la distancia? Un guardián invisible. La idea era tan descabellada que Mateo sacudió la cabeza para espantarla, atribuyéndola a la tensión y al cansancio acumulado. No era imposible, se dijo, pero la razón luchaba contra la intuición. Llegó a su choza. La pequeña Elena estaba sentada en su catre, despierta, con los ojos grandes y febriles, una palidez que le partía el alma a Mateo. «Papá», dijo con una vocecita débil, «¿por qué tardaste tanto?». Mateo se arrodilló a su lado, y toda la tensión, toda la valentía que había demostrado en la plaza, se derritió. Volvió a ser solo un padre preocupado, con el corazón encogido. Le acarició la frente, que ardía bajo su palma. «Tuve que hacer un recado importante en mi vida», le dijo con una suavidad infinita, ternura que solo ella podía desatar. «Pero mira lo que te he traído», y le mostró el frasco. Los ojos de la niña se iluminaron un poco, una chispa de esperanza encendiéndose en sus profundidades. «¿Es la medicina que sabe a miel?», preguntó Elena, su voz un hilo de emoción. «La misma», sonrió Mateo, el alivio inundando su alma. «El médico dice que con esto, esa tos se irá para no volver». Con mucho cuidado, le dio la primera cucharada. Elena hizo una mueca, el sabor amargo de la medicina, mezclándose con la promesa de la miel, pero se la tragó con valentía. Luego se acurrucó contra el pecho de su padre, buscando el calor y la seguridad que solo él podía brindarle. «Cuéntame una historia, papá», susurró, la voz ya más tranquila. Y Mateo, mientras la acunaba, comenzó a contarle un cuento sobre un campesino valiente, pero cambió el toro por un dragón de cartón y al hombre rico por un brujo gruñón, tejiendo una fábula de coraje y justicia. Mientras hablaba, sentía cómo la respiración de su hija se volvía más tranquila, más profunda, una melodía de paz que arrullaba su propio agotamiento. Finalmente, Elena se durmió, por primera vez en muchas noches, sin que la despertara un ataque de tos. Mateo se quedó a su lado, velando su sueño, sintiendo un agotamiento inmenso, pero también una paz que no recordaba haber sentido nunca. Una calma profunda que lo envolvía. La luz del pequeño candil parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe, mientras la vida se abría, paso en la choza, pequeña y humilde, pero ahora llena de una esperanza renovada. Mientras tanto, en la casona que dominaba el pueblo, la paz era lo último que había. Don Ramiro caminaba de un lado a otro de su despacho como un animal enjaulado, su furia palpable en cada paso. Había tirado al suelo una bandeja de plata con copas de cristal y los añicos crujían bajo sus botas caras, un sonido estridente que resonaba en el silencio tenso de la habitación. Hércules estaba de pie junto a la puerta, la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a su patrón, la humillación grabada en su rostro. «Un don nadie», rugió Ramiro, golpeando la mesa de caoba maciza con el puño. «Un muerto de hambre con una manta piojosa me ha dejado en ridículo delante de todo el mundo». «Señor, fue solo suerte», intentó balbucear Hércules, su voz apenas un murmullo, pero Ramiro lo interrumpió, girándose hacia él con los ojos inyectados en sangre, una furia desatada que lo consumía. «No me hables de suerte, la suerte no existe. Existe el poder y existe la humillación. Y ese infeliz me ha humillado,
Ha demostrado a toda esa gentuza que no soy intocable. Ha roto el miedo. ¿Entiendes lo que eso significa, Hércules? El miedo es lo único que los mantiene a raya. Es el cimiento de todo lo que tengo. Se detuvo respirando con dificultad, su rostro congestionado por la rabia. Se sirvió un vaso de licor y se lo bebió de un trago, el líquido ardiendo en su garganta, buscando calmar la sed de venganza que lo devoraba. «Quiero que vayas a su casa ahora», dijo Ramiro con una voz gélida, mucho más peligrosa que sus gritos, un susurro cargado de veneno. «Y quiero que le des una lección. No lo mates todavía. No, quiero que sufra. Quiero que entienda que su pequeño momento de gloria ha terminado. Ve con 2 hombres más. Rómpanle un par de huesos, lo suficiente para que no pueda volver a levantarse en un mes. Y recupera mi dinero, cada una de esas 50 malditas monedas. Quiero que mañana por la mañana todo el pueblo lo vea arrastrándose pidiendo perdón. Quiero que el miedo vuelva a Hércules, más fuerte que nunca». «Sí, mi señor», dijo el capataz con un brillo cruel en los ojos. La oportunidad de vengarse de su propia humillación le devolvió el color a la cara. «Será un placer». La noche cayó sobre el pueblo, silenciosa y pesada, una manta oscura que ocultaba las nubes densas que velaban la luna. En la choza de Mateo, solo la luz trémula de un pequeño candil parpadeaba, un faro frágil en la oscuridad. Helena dormía profundamente, su respiración tranquila un bálsamo para el alma de su padre. Mateo, sentado en una silla de madera que crujía bajo su peso, no podía dormir. A pesar del agotamiento, sus sentidos estaban alerta, agudizados por la amenaza inminente. El enfrentamiento con Hércules le había dejado claro que don Ramiro no iba a dejar las cosas así, que la calma era solo la antesala de la tormenta. Y entonces lo oyó. El crujido inconfundible de unas botas en la tierra seca fuera de su casa, un sonido que se arrastraba sigiloso, seguido por el susurro de unas voces ahogadas. Se levantó sin hacer ruido, sus músculos tensos, y se asomó por una grieta en la pared. Vio 3 sombras recortadas contra la oscuridad de la noche, una de ellas, la más grande, inconfundible, Hércules. Su corazón dio un vuelco, un golpe seco que resonó en el silencio de la choza. Miró a Helena, que dormía inocentemente, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. El miedo volvió, pero esta vez era un miedo diferente. No era por él, era por ella. Un miedo animal, protector, que se transformó en una furia fría, una determinación inquebrantable. No iba a permitir que le hicieran daño. La puerta fue golpeada con una fuerza brutal, el sonido retumbando en la pequeña choza. «¡Abre, Mateo! Sabemos que estás ahí. Tu patrón quiere hablar contigo». Mateo no respondió. El silencio, su única arma. Agarró lo único que tenía a mano que podía servir como defensa. Un atizador de hierro del pequeño fogón. Era delgado y no pesaba mucho, pero era mejor que nada. «Si no abres, la echaremos abajo», gritó Hércules, su voz resonando con una amenaza implacable que retumbó en las paredes de adobe. Mateo sabía que no podía ganar una pelea contra 3 hombres corpulentos y armados, pero no iba a rendirse. La rendición no era una opción cuando la vida de su hija estaba en juego. Se colocó al lado de la puerta, listo para golpear al primero que entrara, su mente elaborando un plan desesperado: causar el mayor daño posible, gritar, hacer ruido, esperar que alguien lo oyera y viniera a ayudar. Aunque sabía que era una esperanza vana, un suspiro en el viento. Se oyó el crujido de la madera, el gemido de los goznes. Estaban forzando la puerta. El sudor le corría por la frente, un río salado que le nublaba la vista. Apretó el atizador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, el metal frío contra la piel tensa. La puerta cedió con un estruendo y la figura imponente de Hércules se perfiló en Maisington, el umbral, su silueta recortada contra la oscuridad de la noche.
Pero antes de que el capataz pudiera dar un paso adentro, una voz rasposa, vieja, pero con una autoridad que helaba la sangre, sonó desde la oscuridad a su espalda. «Yo no entraría ahí si fuera tú, muchacho». Hércules y sus hombres se giraron en redondo, la sorpresa y una pizca de miedo dibujadas en sus rostros. De las sombras del callejón contiguo emergió una figura. Era el viejo mendigo, el silencioso, pero ya no parecía él, pordiosero encorvado que todos ignoraban. Estaba erguido, y aunque era delgado y viejo, su postura era la de un luchador, la de alguien que había conocido la batalla de cerca. En su mano no sostenía un arma, sino un simple palo de madera, pero lo agarraba con una soltura y una confianza que lo convertían en algo letal, una extensión de su propia voluntad. «¿Y tú? ¿Quién demonios eres, viejo?», se burló uno de los matones, la incredulidad tiñendo sus palabras. El silencioso no le respondió. Sus ojos, que brillaban en la oscuridad con una intensidad inesperada, estaban fijos en Hércules, una mirada penetrante que parecía ver a través de su bravuconería. «Tú me conoces, o al menos tu padre me conoció. Dile a tu amo, a Ramiro, que deje en paz a mi nieto». La palabra nieto resonó en el aire, un eco que sacudió los cimientos de la pequeña choza. Mateo, desde dentro, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era él, era su abuelo. Hércules se quedó paralizado. Miró al viejo con más atención, la postura, la mirada, y de repente el reconocimiento lo golpeó como un rayo, una verdad ineludible. Recordó las historias que su padre le contaba, historias de un torero legendario del pueblo, un hombre que desapareció hace años, un hombre al que llamaban el maestro. «No puede ser», tartamudeó Hércules, retrocediendo un paso, el miedo asomando en su voz. Usted estaba muerto». «Los malos toreros mueren», dijo el viejo, dando un paso al frente, su voz teñida de una sabiduría ancestral. «Los buenos solo descansan. Ahora lárguense de aquí y díganle a Ramiro que si quiere algo de mi familia, que venga él mismo, si todavía le quedan agallas». Hubo un momento de tensión absoluta, el aire cargado con el peso de la confrontación. Hércules miró al viejo, luego a la puerta donde sabía que estaba Mateo, probablemente armado. No era estúpido. Sabía que las leyendas a menudo tienen una base de verdad, y la mirada de ese viejo no era la de un mendigo, era la de alguien que había mirado a la muerte a los ojos muchas veces y se había reído de ella. Sin decir una palabra más, Hércules se dio la vuelta, una sombra de su arrogancia desvanecida, y él y sus hombres desaparecieron en la noche tan rápido como habían venido, engullidos por la oscuridad del callejón. Mateo salió de la choza con el atizador todavía en la mano, el corazón aún latiéndole con fuerza, pero con una nueva emoción asomando, la incredulidad y la alegría. Se quedó mirando al hombre que tenía delante, su abuelo más viejo, más delgado, curtido por años, que Mateo no podía ni imaginar, pero inconfundible. «Abuelo», logró decir, su voz rota por la emoción, una cascada de sentimientos que se desbordaban. El viejo sonrió, una sonrisa triste y orgullosa a la vez, una mezcla de dolor y ternura. «Veía que necesitabas una pequeña distracción en la plaza. Parece que algo de lo que te enseñé se te quedó grabado. Ahora entra. La niña no debe tener frío. La pelea de verdad, me temo, acaba de empezar». Mateo y su abuelo, cuyo nombre real era Santiago, pero que nadie había usado en décadas, entraron en la humilde choza. El viejo cerró la puerta, no con el cerrojo, sino simplemente arrimándola, un gesto que decía mucho. La verdadera seguridad no venía de un trozo de metal, sino de la confianza en uno mismo, de la fuerza interior. La pequeña Helena seguía durmiendo, ajena al drama que se había desarrollado en su umbral, con la respiración tranquila gracias a la primera dosis de medicina. Se sentaron en Mincendon Center.
Dos taburetes de madera que crujían bajo la luz parpadeante del candil. El silencio entre ellos era denso, cargado con 10 años de preguntas sin respuesta, de dolor y de ausencia. Fue Mateo quien lo rompió, con la voz apenas un susurro para no despertar a la niña. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, abuelo? Te dimos por muerto, lloramos tu pérdida. ¿Por qué nos hiciste pasar por eso? Santiago no apartó la mirada. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, parecían contener toda la tristeza del mundo, una pena ancestral. Porque a veces, Mateo, la mejor forma de proteger a los que quieres es mantenerte lejos. Creí que era una carga para tu padre y para ti. Un viejo con los huesos doloridos y lleno de recuerdos amargos. Y además, estaba Ramiro. Al mencionar ese nombre, una dureza de acero se asomó en su voz, una grieta en la superficie de su calma. Ramiro y yo tenemos una historia muy larga, una historia que empezó mucho antes de que tú nacieras. Esta tierra, este pueblo, no siempre fue suyo. Él y yo éramos jóvenes juntos. Ambos queríamos lo mismo: la tierra, el respeto y a tu abuela Elena. Mateo lo miró atónito. Nunca había oído esa historia, un capítulo oculto del pasado de su familia. Ella me eligió a mí, continuó Santiago con una sombra de sonrisa en los labios, una melancolía dulce, y eso es algo que Ramiro nunca me perdonó. Él era ambicioso, yo era bueno con los toros y feliz con lo que tenía. Esta noche, Mateo, has encontrado tu propia fuerza. No es la fuerza, sino la inteligencia, la calma que te enseñé. Y ahora que he vuelto juntos, plantaremos más que semillas. Plantaremos una nueva esperanza en este pueblo, una que don Ramiro no podrá arrancar. La lucha no ha terminado, es solo el comienzo de una siembra diferente, una cosecha de dignidad y libertad. Y esta vez no la enfrentarás solo. Somos las 3 hermanas, Mateo, juntos. La historia terminaba con un sentido de promesa, de un nuevo amanecer para Mateo y su comunidad.